Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de las 10 curiosidades de la ciudad de Valencia. Y si creéis que en alguno de los datos que he mencionado en este vídeo es falso o me he equivocado o ha faltado alguno, pues cogéis y en los comentarios me lo decís y decís: Andrés, te has equivocado en esto, o te ha faltado decir este dato. Vale, no hay ningún problema. Quien tiene boca se equivoca, pero yo es lo que yo considero y mi opinión. Y si os ha servido de algo, pues vale. Y vamos a empezar por aquí, por las torres de Quart. ¿Por qué estás empezando por aquí? Vale, porque una de las curiosidades, porque es un dicho, el cual es el siguiente, es quedarse a la luna de Valencia. Me he ido a esta parte de la muralla, ¿vale? En el otro lado justamente porque allí estaba pasando mucho coche y estaba pasando también una línea de autobús y no me dejaba grabar. Y este dicho viene porque antiguamente, cuando la ciudad de Valencia tenía en la muralla, esta que tenemos aquí, pues había un toque, como si fuese un toque de queda, para que la gente tenía que estar dentro de la muralla. Es decir, porque cerraban las puertas y ya la gente ni podía entrar ni podía salir. Y la gente que tenía que entrar, si no entraba, pues se quedaba fuera y hasta el amanecer no podía entrar. Y entonces se quedaban fuera durmiendo. Y en ese dicho, pues es ahí donde decían: pues te has quedado a la luna de Valencia. Hoy en día ese dicho ya no se suele utilizar porque en Valencia ya no hay muralla y ya no hay nada, simplemente quedan las torres. Hoy en día lo que significa ese dicho es que te has quedado en babia, que te has quedado despistado, que despierta, ¿sabes? Empanado. No es un dicho el cual se suele usar mucho aquí, porque yo la primera vez que lo escuché literalmente fue unas batallas de gallos de Red Bull, porque de repente meten aquí a Valencia y una luna, hasta que mi hermano me lo explicó y dijo: oye Andrés, que esto significa esto por esto, esto y esto. Y dije: tío, mira qué curioso. Y ahí tenéis el primer dato curioso de la ciudad de Valencia, el por qué se suele decir ese dicho. La segunda curiosidad de la ciudad de Valencia es que tiene grafitis por la zona antigua, por el Carmen, uno de los barrios más antiguos de Valencia. Es que tiene una cantidad de grafitis y arte urbano increíblemente grande, como por ejemplo, a ver, tenemos aquel. Y una de las cosas que quería comentaros también es que justamente este tipo de graffiti, en particular, suele estar escondido por toda la ciudad de Valencia. Es que te lo puedes encontrar casi por cualquier parte y los tienes que ir encontrando. Es bastante curioso porque me voy, yo qué sé, yo ya tengo varios localizados. Por ejemplo, me voy a la plaza de la Reina y ahí hay uno. Me voy a una Gran Vía y de repente me lo encuentro en un buzón, ese tipo de graffiti. A ver si encuentro otro por aquí. Aquí está el graffiti que os comentaba antes, que de repente te lo encuentras en un buzón, que te lo encuentras y que es en una puerta de una casa, donde sea te lo encuentras. ¿Veis? Este es otro. De este rollo os digo, que estos creo que pertenecen a David de Limón, creo que se llama. Ahora acabo de llegar a otra zona del barrio del Carmen, donde esta zona es justamente una de las zonas más grafiteadas que hay. Aquí tenemos... Mira, ¿veis? ¿Veis? Aquí hay otro, ya lo hemos encontrado otro. Y este no sabía que estaba aquí, este me lo acabo de encontrar ahora mismo. Estaba observando este osito de golosina y de repente me encuentro este. Perfecto. Estaba yo aquí revisando las cosas que me faltaban por deciros. Me he girado un momento en una fachada y de repente me he vuelto a encontrar esto. Nada, te lo encuentras por todas partes, es lo que hay. Valencia tiene uno de los centros históricos más grandes de Europa. ¿Por qué? Porque en el centro de Valencia contiene la Catedral de Valencia, el Miguelete, varias plazas, la Generalitat. Es que contiene tantos monumentos y tantos edificios históricos, aparte de tener el casco antiguo de Valencia, que es uno de los más ricos que hay, más grandes que hay en Europa. Si tengo que decirlos todos es que alargaría tanto el vídeo que casi ni se podría ver. Simplemente os digo eso como resumen, porque es que si no, aquí no paramos. Y ahora mismo me encuentro en una de las puertas de la Catedral de Valencia y diréis: Andrés, ¿aquí qué hay de curioso? ¿Qué es eso tan curioso, eso que hace especial algo? Fácil. Os voy a dar una oportunidad para buscarlo. A ver si lo veis. No sé si con esta cámara lo apreciaréis, pero aquí en esta puerta hay un graffiti puesto. Dos que son fáciles de ver y uno que es más complicado de ver. Vale chicos, os voy a dejar ya de vacilar, ¿vale? Y os voy a contar por qué esto es una curiosidad bastante grande. Aquí justamente se aprecia muchísimo lo que son las marcas de los canteros. Y diréis: Andrés, ¿eso qué es? Pues son las marcas que hacían la gente que
tallaba estas piedras y sacaba de la cantera las piedras para llevarlas aquí y construirlo. Cada cantero tenía un símbolo, una marca propia. Y es que, a ver, es complicado de ver, pero a ver si os puedo acercar. Vale. Y fijaos dónde está y cómo es, Es que ese es uno. A ver, otro. Ahí arriba hay otro. No sé muy bien si es o no. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí. M invertida lateral. Eso creo que también es una. Y luego hay otra por aquí que ya se ve, vamos, a simple vista y es increíble. ¿Veis? Aquí hay otra. Mirad, 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 mirad. ¿Veis? Aquí hay otra. La acabo de ver ahora mismo, ¿veis? Es la misma que la de antes. No, 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 no. Es igual, es igual. Con lo cual, esto sí que es una marca. Esta es otra marca. Estoy hecho un hacha. Vale. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? La misma. Aquí hay otra. Es que me las voy encontrando, ¿sabes? Es la misma que las otras dos. Te las vas encontrando, tío. Aquí hay otra. De momento ya llevamos a encontrar varias, aunque sean la misma. Están en distintas piedras, porque esta está aquí. Esa que hemos visto está ahí. Ahí arriba hay otra. Esa creo que también es. Luego también está aquí esta, otra vez. Y lo estoy encontrando en directo en cámara, Esto no está... hay algunas que sí que las tenía preparadas, de decir que en plan que sabía dónde estaban. Pero estas que os acabo de señalar es en directo. No sabía dónde estaban y me las acabo de encontrar ahora. Bueno, chicos, no he encontrado ninguna más. Con esto ya hemos terminado con esta curiosidad de Valencia, con una de las pequeñas curiosidades que tiene Valencia. Es una curiosidad que no me esperaba, y he de decir que esto es una de las cosas que me explicó un amigo mío que se llama Jaime, que me dijo: oye Andrés, ¿sabes que hay marcas de canteros aquí? Y yo, ¿qué es eso? Me lo enseña, me dice, es esto, esto y esto. Y digo, anda ya. Y en un vídeo que os pondré por aquí arriba, es justamente el día que me lo dijo, porque fue ese día, el día que grabé algo de fallas. Y me dijo, oye Andrés, aquí hay marcas de canteros. Nos paramos y me dijo, mira, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Y yo dije, ¿qué? Y era verdad, eran grabados en la piedra. Y yo me quedé flipando y dije, esto es súper curioso, esto es increíble. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo y me veis diferente, ¿vale? Que me cambia de ropa un poquito y tal, que tengo distinto color, distintos pantalones y eso, es porque el día que grabé de Curiosidades de Valencia, es que lo grabé un día y al día siguiente ya empezó la tormenta esta que ha nevado en toda España. Pues ahí empezó y entonces Valencia empezó a llover, mucho frío. Se me hizo imposible grabar durante aproximadamente este fin de semana, 3-4 días seguro. Ahora lo que os voy a enseñar es otra de las curiosidades de Valencia, que es la fachada más estrecha de Europa, que ya lo habréis visto en un anterior vídeo mío donde lo saqué, y aquí la tenemos. A ver, no os creáis que las casitas que están ahí dentro son así estrechas, no, en realidad se amplían. Lo que pasa es que esta fachada, pues, es así estrecha, que pertenece a un solo edificio, pero por dentro se agranda. Recomendadísimo verlo. La sexta curiosidad que tiene la ciudad de Valencia es que en 1375 a la bandera La Señera, la bandera de aquí de Valencia, se le otorgó el rango de realeza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Pedro el Ceremonioso le otorgó que estaba al mismo nivel que un rey o reina. Cuando le dieron este rango de realeza a esta bandera, también le otorgaron como una ceremonia, la cual la bandera no se puede inclinar ante nadie. No se puede inclinar ante nadie ni a nada, ni ante otro rey ni nada. ¿Por qué? Porque tiene el rango de realeza. Y lo curioso, sobre todo de esta bandera, una vez al año, el 9 de octubre, la bandera sale de donde la tienen guardada, aquí dentro en el ayuntamiento. Al tratar esta ceremonia, ¿qué pasa? La bandera no se puede inclinar ante nadie. Entonces, como la bandera es muy grande para que quepa por ahí por la puerta, para que salga por ahí por la puerta, lo tienen que sacar desde la terraza y con unas cuerdas bajarlo por aquí y hacerlo de una forma que no se puede inclinar para nada. No se puede inclinar hacia ningún lado. No se puede inclinar ante nada ni a nadie. Aprovecho ya que estoy aquí en la plaza del ayuntamiento y ahora que tengo más espacio para moverme. La séptima curiosidad que tiene Valencia, esta ciudad, es que es, ¿cómo decirlo?, de una manera suave, primera ciudad con más semáforos en Europa. Tiene muchísimos semáforos. Y la segunda en el mundo, porque la primera es Nueva York, creo. O sea, imaginaos la cantidad de semáforos que tiene que tener. Es una pequeña curiosidad, no sé si sirve, si no sirve, si había algo más interesante que contar, pero
me encontré esa y dije, pues la voy a poner. Si pensáis que no sirve, que es una tontería, que no servía para nada, pues vale, me lo decís por los comentarios y me decís, Andrés, en vez de eso podrías haber dicho esto, que es más interesante. Y yo, pues mira, a lo mejor tienes razón, y así aprendo. Esto se trata de aprender todo el rato. Entre las curiosidades que os he estado nombrando, una es la que más intriga tiene. ¿Por qué? Justamente aquí en la Catedral de Valencia está guardado el cáliz de la última cena de Jesús. Ya sabéis a lo que me refiero. Hay un misterio envuelto a esto, porque el cáliz se estuvo moviendo de un lugar a otro, de otro a otro, hasta que terminó aquí en la Catedral de Valencia. Hoy en día aún se sigue investigando a ver si es o no la auténtica reliquia que estaba en la última cena. Vosotros que estáis viendo este vídeo os interesa y queréis verlo, pues está en la Catedral de Valencia. Cogéis, vais a la zona de información y decís, oye, que quiero verlo tal, y pagáis lo que tengáis que pagar para verlo y lo veis. Esta es una de las curiosidades más grandes que tiene Valencia. De las últimas curiosidades que quería nombraros es esta, la puerta más grande de Valencia, que mide 11 metros, o sea, 11 personas de 1 metro, imaginaoslo, una encima de otra 11 veces. ¿Vale? Imaginaos cómo de grande tiene que ser la puerta. No os la estoy enseñando, no es porque no quiera, es porque está en otra parte de Valencia y a mí me supone ahora mismo imposible llegar allí. A ver, si yo estoy en una zona de Valencia, pues eso está en la otra punta. Está más o menos cerca del puerto, por ahí. Es grande la puerta, ¿eh? El nivel del suelo de Valencia a lo largo del tiempo ha estado cambiando. Es decir, en épocas pasadas, por ejemplo, en la época romana, el nivel del suelo no era este, era otro. Estaba más abajo. A medida que va pasando los años y las épocas, pues el nivel del suelo va subiendo porque se va adaptando la ciudad, se va adaptando todo. Hay momentos en los cuales tú te encuentras una cosa así. El nivel de la puerta es súper bajito en comparación a una puerta normal. Sobre todo te lo sueles encontrar en los cascos antiguos de las ciudades. Que veis. Aquí ya, es que esta ventana ya está a nivel del suelo. Pues a eso es a lo que me refiero, que el nivel del suelo va cambiando. Esta es ya la última curiosidad de este vídeo. Ya terminamos el vídeo, ya lo sabéis, suscribiros, darle al me gusta. Espero que os haya gustado un poco este cambio de vídeo, porque todo el rato Tour de Valencia, así hasta 6 veces, pues a veces satura, pienso yo. O sea que yo creo que este vídeo, como un poquito de cambio, sí que ha venido bien. Y nada, chicos, y nos vemos en otra parte de Valencia. Adiós.